Paz de Cristo, hermanos y amigos, Dios los bendiga. Les agradecemos que durante todo este año 2020 hayan tenido la atención de escucharlos y de verlos, ¿verdad? A pesar de la situación que hemos vivido durante casi ya 8 o 9 meses, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Seguimos eh, sacando algunas reflexiones, ¿verdad? No ha sido por nosotros, sino por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir conectándonos, vamos a seguir viéndonos. En el nombre poderoso de Jesús vamos a lograr todo lo que nos propongamos porque es para honrarlo a Él. Dios los bendiga, que tengan feliz Navidad y próspero año nuevo. A ver. Padre Cristo, hermana, vamos a empezar la palabra del Señor una vez más para seguirnos alimentando. Que ya ve que el Señor ya pronto viene. Estamos para estar listos delante del Señor y no quedarnos en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y sea de mucha enseñanza. Paz de Cristo, hermanos. Soy Roberto Figueroa. Hoy vamos a concluir con la enseñanza que empezamos la semana pasada, titulada El camino a la salvación. La semana pasada vimos los primeros 3 puntos y hoy vamos a empezar rápidamente repasando cuáles eran esos 3 puntos. El primer punto era: para ser salvo necesitas poner tu confianza o tu fe en Jesús. El punto número 2 es: para poner tu confianza o tu fe en Jesús, necesitas ver tu necesidad de ser salvo y de tener un Salvador. Número 3 dice: para ver tu necesidad de ser salvo, necesitas reconocer tu pecado y que has pecado contra Dios. Y el punto con el que vamos a empezar hoy es el punto número 4, que dice: para ver tu pecado, necesitas saber qué es el pecado. Entonces, para comenzar, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es la versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción porque en muchas ocasiones dice los versos están escritos en una manera muy, muy clara, y me gusta aquí ver cómo dice Primera de Juan 3, 4: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, ahí claramente, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios que el pecado es violar la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos pecando. Entonces ahí entra, ¿verdad?, la responsabilidad de cada uno de nosotros de saber qué dice la ley de Dios o qué es la ley de Dios, ¿verdad? Y sabemos que la ley de Dios la vamos a encontrar en la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, y vemos que en Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, ahí empezando con Éxodos, Jehová le da la ley a Moisés, ¿verdad? Y a través de esos 4 libros se repiten muchas de esas leyes, ¿verdad? Empezando con los 10 mandamientos, que son tal vez la ley más conocida, las 10 reglas o leyes más conocidas de la Biblia, ¿verdad?, que dice que no, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No adorarás a ídolos, honra a tu padre, a tu madre, mantén el día de reposo santo. También dice: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio y no codiciarás, las cosas de otra persona, de tu prójimo. Entonces, esos son los mandamientos más conocidos, la ley más conocida de Dios, pero a través de esos libros vemos que hay muchas otras leyes, ¿verdad? Se pueden poner en 3 categorías. Hay leyes morales, leyes civiles y leyes espirituales o rituales, que tienen que ver en ese entonces con Israel, ¿verdad?, los sacrificios que hacían y las cosas que hacían en,
con su relación con Jehová y lo que tenía que ver, ¿verdad?, con el templo, cosas con el templo y cómo, cómo debían de acercarse, ¿verdad?, a Jehová. Entonces, es nuestra responsabilidad saber uh, cuáles de estas leyes nos aplican ahora, cuáles leyes todavía debemos de seguir, ¿verdad? Porque sabemos, si estudiamos la Biblia, sabemos que algunas de estas leyes, la Biblia dice que Jesús, él mismo las cumplió, ¿verdad? Entonces, ya al venir Jesús a la tierra y vivir una vida en santidad, morir por nuestros pecados, Él cumplió parte de esa, muchas partes de esa ley, ¿verdad? Pero todavía hay leyes que Dios todavía demanda de nosotros, ¿verdad? Especialmente las leyes morales, ¿verdad? Las leyes que Jesús cumplió fueron principalmente las leyes de los rituales, ¿verdad? Y algunas de las leyes civiles también que ya no nos aplican a nosotros porque esas aplicaban específicamente a Israel, al pueblo de Israel, ahí en la tierra prometida. Pero las leyes morales, esas todavía nos aplican, ¿verdad? Y incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, hay que tomar eso, ¿verdad?, en serio, ¿verdad? Saber, aprender qué dice la palabra de Dios, saber cuáles son las leyes de Dios que Dios demanda de nosotros con el propósito de no violarlas, ¿verdad? Con el propósito de no pecar contra Dios. En Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. En la Nueva Versión Internacional dice, toda maldad es pecado. Y la Nueva Traducción Viviente dice, todas las malas acciones son pecado, ¿verdad? Entonces ahí en otras palabras nos está diciendo, ¿no?, que toda injusticia, actuar injustamente contra tu prójimo o contra Dios o con quien sea, ¿verdad? Toda injusticia, si alguien te ha tratado injustamente, ha pecado contra ti, pero primeramente contra Dios, ¿no? Y si tú lo has hecho, hemos pecado contra Dios, ¿verdad? En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este verso vemos que Jehová, Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice, escudriña la mente y pruebo el corazón, ¿verdad? Entonces eso nos dice que Dios no solamente se fija en lo que hacemos con nuestras acciones, ¿verdad? Él se fija en Él prueba nuestro corazón, ¿verdad? Él escudriña nuestra mente, Él se fija también en lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, ¿verdad? Porque podemos hacer algo que parezca bueno o parezca bien, pero Dios se va a fijar en nuestras intenciones, ¿verdad? Si lo estamos haciendo por vanagloria, como los fariseos, ¿verdad? Que Jesús muchas veces exhortó, ¿no? Por la manera que se comportaban, porque ellos buscaban la vanagloria, ¿no? Buscaban que la gente los admirara, ¿no? Pero no, sus corazones no estaban en un lugar correcto ante Dios, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente, ¿verdad? Que Dios no nomás se va a fijar en nuestras acciones, sino también en nuestras intenciones. También podemos pecar con nuestras intenciones. En Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces ahí otra cosa que a veces tal vez no ponemos mucha atención, ¿no?, a nuestras palabras. Uno de los 10 mandamientos nos dice, ¿verdad?, no dirás falso testimonio, ¿verdad?, no mentirás. Entonces, pero aquí nos está diciendo, toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta. Entonces, ahí es algo que cada palabra, ¿verdad?, que digamos, cada palabra que salga de nuestras bocas, tenemos que
nosotros estar conscientes de que vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Si hablamos falsamente o si hablamos de una manera vulgar, una manera que sabemos dentro de nosotros, ¿verdad? Que no le va a agradar a Dios, tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos va a, a pedir cuentas también de nuestras palabras. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, ¿verdad? La Biblia dice que habla acerca del poder de la lengua, ¿no? Que la lengua puede, uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, sin embargo, la lengua puede causar mucho daño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos y tener en mente que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hablamos. Bueno, ese era el punto número 4, ¿verdad? Que dice, para ver tu pecado necesitas saber qué es el pecado. Y una vez más les recuerdo, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad saber qué es el pecado, ¿verdad? Saber qué demanda Dios de nosotros, saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces es nuestra responsabilidad leer la Biblia y escudriñarla y aprender más y más cada día de qué nos enseña la Biblia. Y el punto número 5 dice, para saber qué es pecado necesitas leer la palabra de Dios, que contiene sus leyes, estatutos y preceptos. Leer la palabra de Dios y creer lo que dice resultará en fe y el poder poner tu confianza en Jesús. El primer punto era, si recuerdan, para ser salvo necesitas poner tu fe o tu confianza en Jesús. Y entonces ya en este punto número 5 vamos a ver cómo puedes llegar a poner tu confianza en Jesús, ¿no? Y en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Y otra vez en una manera muy clara, la Biblia nos dice que la manera de obtener fe, la manera que puedas tener fe en Dios es a través de su palabra, ¿verdad? Es la manera, leyendo la palabra de Dios, es como vamos a conocer el carácter de Dios, es como vamos a conocer quién es Dios y qué le agrada y qué no le agrada, ¿no? Es como vamos a aprender las leyes de Dios, ¿verdad? Sus mandamientos, ¿verdad? Y así igual como para conocer una persona, para conocer a un amigo, a un ser humano, necesitas pasar tiempo con esa persona, necesitas conversar con esa persona. Igualmente, ¿verdad? Con Dios, para conocerlo, necesitamos leer su palabra, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Él, ¿no? A través de la oración. Entonces, para tener una relación, tenemos que acordarnos, ¿no? Que tiene una relación sana. En una relación sana hay buena comunicación, ¿verdad? Y si nosotros solamente dedicamos tiempo a orar y no a leer la Biblia, eso no estamos en una conversación, ¿verdad? No nos estamos comunicando con Dios, estamos solamente dialogando, ¿no? Pero no estamos, diálogo es, ¿verdad? Cuando dos personas están hablando, ¿verdad? Un monólogo es cuando solamente una persona habla. Entonces, si tú solamente hablas con Dios a través de la oración, es un monólogo, se puede decir, ¿no? Pero si tú lees la Biblia y oras, entonces tú estás hablando con Dios a través de la oración y Dios te va a hablar a ti a través de su palabra. Entonces es necesario, ¿verdad? Dedicar tiempo a leer la palabra y escuchar qué Dios tiene para nosotros, ¿verdad? A la Biblia le llamamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque creemos que son sus mismas palabras de Él para nosotros. En Salmo capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
aquí otra vez, ¿verdad? Me gustan estos versos que están muy sencillos y muy claros, ¿no? Ahí dice, ¿verdad? La ley de Jehová nos dice qué es la ley de Jehová, es perfecta, ¿verdad? ¿Y qué hace la ley de Jehová? Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, convierte nuestra alma, ¿verdad? La ley de Jehová es lo que nos va a cambiar, ¿verdad? Porque vamos a saber qué es lo bueno, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que le agrada a Dios, vamos a saber qué es el pecado y si somos sabios, ¿verdad? Nos vamos a apartar del pecado, ¿verdad? Nos va a enseñar como dicen en el libro de Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Y a través de la palabra de Dios es como vamos a aprender el temor de Dios, ¿verdad? Y entonces, um, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿verdad? No puede haber una conversión o alguien no puede, ¿verdad? Llegar a conocer a Jesús, entregar su vida a Él, si no es a través por su palabra, sea que su palabra sea predicada o que una persona o que la esté leyendo, ¿verdad? A través de la Biblia, pero es necesario que la palabra de Dios sea escuchada para que nuestras almas sean cambiadas, ¿verdad? Para que nos convirtamos, ¿no? al cristianismo. Y en Hebreos 4:12, un verso muy conocido también de la Biblia, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí al principio de este verso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y esa palabra eficaz quiere decir que la palabra de Dios va a cumplir el propósito que tiene, ¿verdad? Y vemos en Isaías 55:11 que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, por eso sabemos que a través de la palabra de Dios podemos tener vida, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios es viva, como dice en el verso que leímos, ¿no? Es viva y es eficaz, ¿verdad? Es viva y tiene el poder para darnos vida, pero también es eficaz y tiene la habilidad de cumplir el propósito por el cual Dios la envía, ¿no? Y el propósito de su palabra, ¿no? Del Evangelio es el perdón de nuestros pecados y la restauración, ¿no? de nuestras almas. Y en conclusión, hermanos, vamos a leer un salmo más, que es Salmo 119, verso 18. Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas, ¿verdad? Con este verso concluimos y es un verso, ¿verdad?, que podemos tomar como una oración, ¿verdad? Para aquellos que no han entregado su vida a Jesús y también para nosotros que ya lo hemos hecho, ¿no? Le podemos pedir a Dios, ¿no? Que Él abra nuestros ojos, ¿verdad? Para que, para que vean las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Si recuerdan, leímos un verso que decía que la gente que se revela contra Dios se niegan a ver, ¿verdad? Se niegan a ver su rebeldía, ¿verdad? Y también decía, se niegan a oír, ¿verdad? Se niegan a oír la palabra de Dios. Y otro verso decía también que Satanás cega las mentes de los que no creen, ¿verdad? Entonces, puede ser que estés en esa posición, ¿verdad? Que tal vez te niegas a ver tu pecado o te niegas a ver que no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. O tal vez ni siquiera te das cuenta, ¿no? Porque Satanás ha cegado tu mente, ¿verdad? Pero todos podemos hacer esa oración, ¿no?
que dice, abre mis ojos, ¿verdad? Abre mis ojos. Si no has abierto tus ojos a la salvación, pídele a Dios, ¿verdad?, que abra tus ojos para que entiendas la salvación. Pero si ya eres salvo, puedes seguir orando ese verso, ¿no? Esa oración, y pidiéndole a Dios que abra tus ojos para que sigas entendiendo su palabra, para que puedas tú compartirla con otros más, con aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesús, y también para que tú mismo, ¿verdad?, crezcas en tu camino, en tu relación con Jehová. Entonces, con esto concluimos, hermanos, y espero que sea de bendición para ustedes y que Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Pues me da mucho gusto que el hermano que nos estuvo impartiendo la palabra del Señor, que pues es de bendición para nuestras vidas. Y vamos a despedirnos y que Dios me los bendiga a todos los que estuvimos en línea. Sigamos echándole ganas, que la venida de Dios está muy cerca. Que Dios los bendiga, hermanos. Y vamos a decir el último texto de la Biblia que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios los bendiga.